Nuestra entrevista de hoy en la que nos visita una invitada que es economista, que ha sido, entre otras cosas, secretaria de Estado de Comercio y Turismo, ha sido presidenta del ICEX y de Tour España, embajadora de España en la OCDE, secretaria de Estado de Comercio y Turismo Pymes, como digo, que ha estado también, ha sido directiva de compañías importantes como KPMG o como Siemens, y que ahora es la presidenta del operador español de satélites de comunicaciones de Hispasat. Doña Elena Pisonero, presidenta de Hispasat, muy buenas tardes y Hola. bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué le falta por ser o por hacer a Elena Pisonero? Todo está por hacer, Raúl. Estoy esperando a que venga a que vengan muchas más cosas. O sea, es parte de la vida. ¿Cómo le explicaría a la presidenta de Hispasat, fácil y sencillo, a alguien que no pueda estar familiarizado con este mundo de los satélites, qué es Hispasat, qué es lo que hacen ustedes y cómo le afecta a ese oyente que nos esté escuchando ahora el trabajo que hace Hispasat? Pues Hispasat, entre otras cosas, permite que estemos hablando por la radio y nos escuche gente que está en distancia y que no tiene la conexión, digamos, directa por vía terrestre. Pero bueno, para resumir, Hispasat es una compañía que opera satélites. Nosotros encargamos satélites que llaman geoestacionarios porque están en una posición fija y va girando con la Tierra a 36.000 kilómetros de donde estamos ahora. Y encargamos ese aparato que puede llegar a medir pues 24 metros extendido y que puede pesar 3-4 toneladas. Y lo que hace es un espejo en el espacio. Recibe una señal, puede ser la señal que estamos ahora produciendo, se emite por una frecuencia concreta que es la que recibe el satélite y el satélite la rebota a otros puntos que son los oyentes, por ejemplo. Y eso pasa también en la televisión y pasa en los días que corren para dar también el acceso a Internet. Pero es, digamos, una infraestructura espacial de comunicaciones, ¿no? Transmitimos datos y es nosotros como personas que hagamos los datos algo interesante. ¿Con cuántos satélites opera Hispasat? Ahora estamos operando con 7 satélites y estamos fabricando 3 más, ¿no? Y son con los que operamos sobre todo por supuesto en la península ibérica, pero cada vez más somos americanos y el 60% de lo que conseguimos ingresar y facturar e ingresar viene de América, y más en concreto de América Latina. Entonces, ¿en qué funciona mejor una empresa pública que una empresa privada? Y al revés, ¿en qué funciona mejor o en qué es mejor una empresa privada que una empresa pública? Es una pregunta muy relevante. Yo creo que cada uno puede aportar un ángulo de visión y lo ideal es que todos en la gestión que hagamos de proyectos complejos incorporemos las ventajas de cada uno. ¿Qué es lo que valoraría en la perspectiva pública? Que se asumen riesgos que en una empresa privada no podrían asumirse. Por ejemplo, construir un satélite que te requiere entre que consigues los derechos orbitales, lo construyes y lo pones en funcionamiento 6 años, ahora vuelve a haber empresas privadas que son capaces de valorar ese riesgo y esa apuesta que hace 25 años solo sería por una apuesta de país que decidiera invertir el AVE. Otro ejemplo. Entonces son iniciativas públicas que valoran o son capaces de asumir ese riesgo en el convencimiento de que es una cuestión de tiempo y que esa financiación al final va a revertir. Es pasado cuando se vendieron las acciones que tenía el sector público hizo una plusvalía, pero es una plusvalía que supuso compensar el riesgo que asumió el Estado y que otro no estaba dispuesto a asumir. Hay un componente de apoyo a otro tipo de actores más allá del propio negocio. En nuestro caso era apoyar a la industria, es decir, estar dispuestos a incorporar en nuestros satélites a empresas que estaban creciendo. Es decir, yo valoraría de lo público el trascender o el ser capaz de incorporar en largo plazo, asumir esos riesgos en proyectos que al final van a merecer la pena y que en las cuentas a corto plazo, que es la demanda privada de ser capaces de controlar bien y ser muy eficientes, el sector privado es mucho más eficiente en la gestión de esas cuentas y tiene que ser capaz, y en eso se está trabajando, y hay grandes empresas que son capaces, sin ir más lejos, uno de mis accionistas más relevante, Abertis, ser capaces de hacer esa gestión financiera de proyectos de 30, 40 años. Se ha avanzado mucho, ¿no? Yo creo que hay ese componente de ver más allá, de trascender, y el componente privado es hacer posible y sostenible y hacerlo de manera eficiente para que el proyecto sea duradero sin requerir ese esfuerzo inicial de los contribuyentes. Ya que habla de Abertis, ¿qué supuso para Hispasat la llegada como accionista de una compañía como Abertis? Pues Abertis, que tenía ese componente y lo sigue teniendo de proyecto industrial, de apoyar
como digo, proyectos a largo plazo, ha introducido, ya lo teníamos en gran medida, desde luego en la historia de Hispasat, pero una mayor profesionalización, más exigencia en el control y en la eficiencia de la gestión, haciendo que los proyectos haya que defenderlos con más como digo, más profesionalidad y competir con otros proyectos que puedan plantear otras áreas de la compañía y en otros países, pero yo resumiría en una gestión muy eficiente de los recursos para aportar a nuestros accionistas el mayor valor posible del proyecto en el que han invertido, ¿no? Y Abertis en ese sentido es una compañía excelente, ¿no? ¿El mercado único digital europeo para cuándo, señora Pisonero? Es una buena pregunta. Cuando hablaba, Sí, yo creo que hay un debate... Porque ese era el título de la jornada ayer. Sí. Único. Tenemos que, en mi opinión, es que tenemos que trascender de nuestro mercado concreto. Yo creo que eso, en alguna ocasión que he podido hablar con el propio presidente de la CNMC, es verdad que hay criterios técnicos en materia de competencia que te hacen buscar una regla en la que es mejor 4 operadores que 3, pero es verdad que vivimos en un entorno de mercado que nada tiene que ver con esto. Creo que hay que repensar, hay que pensar en términos de eficiencia y hay que pensar algo que me parece fundamental como europeos, es que no estamos solos en el mundo. Y hay otros operadores que juegan con otras reglas que están retomando el liderazgo permanentemente. Entonces, o eres capaz de generar lo que hace rentable a los negocios, que es mercado, o no tendremos nada que hacer. Entonces, el mercado único digital es una necesidad. Si ponemos muchas cortapisas y hacemos un mercado pequeño en el que hay que competir con operadores que vienen de fuera con un músculo tremendo, como pueden ser las compañías americanas, pero no solo las americanas, estamos perdiendo oportunidades de ganar mercado global. O sea, no es solo por Europa que lo es, sino que estamos en un mundo en que vamos a primar la entrada de un operador extranjero en Europa, o sea, no europeo, porque eso me añade competencia y eso minora la capacidad de crecer de compañías como Telefónica. Pues yo creo que es un debate que merece la pena, para que trascendamos de nuestro pequeño control y optemos por tener operadoras importantes que jueguen en el tablero mundial, ¿no? ¿Y usted por qué cree que no se avanza más en este sentido y que se queda, cuando se queda, si es que a veces se queda, solamente en este debate? Porque tendemos a proteger lo que conocemos, ¿no? Y el riesgo de asumir una oportunidad mayor que desconocemos, pues nos hace quedarnos con lo pequeño, ¿no? Y al final el regulador local no quiere ceder al europeo y queremos establecer o mantener nuestro negocio. Es humano, pero es poco práctico, ¿no? Yo creo que se van dando pasos, pero en Europa nos tomamos demasiado tiempo y los demás no se lo piensan tanto. No digo que Europa no tenga que pensárselo menos, pero tiene que pensar más deprisa, es lo que lo hace, ¿no? ¿Algún asunto más para la presidenta de Hispasat, para Elena Pisonero, relacionado el ámbito profesional con el ámbito un poco más personal? ¿Por qué le dijo usted sí a Hispasat? Es un proyecto apasionante. Había un reto que era efectivamente avanzar en un momento que además todavía era de crisis, en transformación. Y a mí me encanta acometer proyectos en los que, bueno, pues yo aprendo mucho en un sector que conocía, bueno, pues como economista y porque gestionas, pero que exigía una transformación. También suponía la entrada de Abertis, se cambiaba la gestión. Y presidir un consejo de administración como es el de Hispasat, que es complejo. Tenemos un accionista que también es un operador con el que competimos. Tener un montón de players en la propia administración, innovación, estar en este mundo de transformación digital me pareció un reto apasionante. No me he equivocado, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser menos entretenido, o sea que estoy muy contenta de que sea tan entretenido. Más o menos entretenido que la política. Es muy entretenido, ¿no? Yo creo que la política lo que te puede aportar al menos es la ilusión de que transformas algo que es muy grande realmente, ¿no? Y a veces en las reuniones del Consejo de Administración, cuando se meten, digo, piensa que en una reunión como esta de 12 buenas personas, en el sentido de bien intencionadas, como puede ser un Consejo de Ministros, tienen que decidir sobre un país que son 47 millones y nosotros aquí con 200 o 1000 trabajadores, pues es otra dimensión, ¿no?
Pero yo lo que creo es en la actitud de que allá donde estés intenta mejorar lo que te encuentras, ¿no? Y eso a mí me hace que me apasionen los proyectos en los que puedo aportar algo, ¿no? La política tiene su grandeza, lo sigo pensando, aunque no son buenos momentos para la política, es cuando es más necesaria. Pero en las empresas hay mucha política, o debería haberla, en el sentido de gestionar personas a las que tienes que ser capaz de ilusionar y convencerlas de que tienes que ir a un sitio mejor. Eso es la esencia de una presidencia de una empresa o cualquier político en general que quiera transformar las cosas, ¿no? ¿Volvería Elena Pisonero a la política si se lo pidieran? Yo aceptaré aquellos proyectos que merezcan la pena. En una ocasión leí un titular en una entrevista, no recuerdo el medio, pido disculpas, que decía algo así usted como las mujeres nos lo vendemos fatal. ¿Nos? Vendemos fatal. Voy aprendiendo, pero tampoco mucho, ¿eh? No, yo creo que eso es... Hay un tema cultural o educativo que afortunadamente yo ya he pasado a los 50 hace poco, pero... yo no tengo hijos, pero tengo muchos sobrinos en el tramo de 30. Me dice Víctor Hernández que eso fue ayer, ¿no? Exacto. Parece que fue ayer, sí. Pero bueno, decía que de generaciones ya de 30 a 40, yo veo a las mujeres con otra actitud, ¿no? Pero ponemos en mi generación, y lo sigo viendo también en mujeres de 30 a 40 años, existe ese papel de secundario, ¿no? Que no te toca de papel de reparto, ¿no? Tienes que estar allí, es la que se ocupa de hacer las cosas, pero no tienes que meter mucho ruido. Y eso marca mucho, ¿no? Te das cuenta cuando no hay nadie que se ocupe de ti, te tienes que ocupar y dices, ostras, ¿no? Que hacerlo bien no basta, tienes que saber venderlo. Y es todo un aprendizaje, ¿no? Yo, además nunca se acaba de aprender, si no, mal asunto, ¿no? Hablando de venderle una última a Elena Pisonero, y está como economista sobre economía general, la situación de la economía española, ¿cómo la vendemos? ¿Tenemos ya motivos, argumentos para venderla bien? Sí, sin duda, sin duda. Además vuelvo otra vez a poner las cosas en contexto. Es verdad que tenemos problemas muy graves y yo creo que en la vida de cualquier persona lo que tiene que tener es un proyecto, y el proyecto siempre viene a través del empleo, y que estemos en los niveles en los que estamos es que algo no funciona, y mientras eso no funciona no podemos estar desde luego satisfechos. Pero puesto en perspectiva y en contexto, España, y siempre lo digo, es un lujo de país. Es un país que tiene un balance de activos impresionante que no tienen otros países. Yo afortunadamente siempre he tenido ocasión por trabajo de viajar mucho y tenemos unos activos que no tienen la inmensa mayoría del resto de países, ¿no? Y creo que tenemos la oportunidad de seguir haciendo las cosas bien, y los datos que se apuntan son sólidos como para que podamos hacerlo, ¿no? Hay mucha incertidumbre en el mundo y nosotros tenemos unos mimbres de mayor solidez que la mayoría, ¿no? Y eso nos hace que sigamos creciendo como empresas en los mercados a los que vamos, y que como país sigamos estando sin duda en la primera división. Los hay que están mejor, pero la inmensa mayoría están mucho peor. Agradecerle a Elena Pisonero, la presidenta de Hispasat, su visita esta tarde. Un placer. Y agradecerle de verdad que nos haya explicado de manera tan fácil, tan sencilla y tan entendible lo que es una compañía como Hispasat y para qué nos vale nuestro día a día. Elena, un placer. Conectados. Gracias.